Asambleísta de Alianza País se encuentra con nosotros. La primera pregunta, ¿cómo se puede definir este nuevo proyecto? Como una unidad dentro de la normativa jurídica que permite a los ecuatorianos saber a ciencia cierta cómo vamos a invertir, dónde vamos a invertir y para qué cómo va a producir esa inversión. Antes había una serie de normas dispersas que inclusive se prestaban para la trampa de los empresarios tramposos. Se prestaba para una serie de elucubraciones por esa normativa dispersa. Hoy sabemos todos los ecuatorianos, saben todos los inversionistas, saben los trabajadores que existe un código donde está, si se quiere, conglomerado toda la normativa que nos permite generar producción y productividad. Vamos a uno de los aspectos más importantes de la ley, el tema del salario digno. Ya hay por ahí las plañideras del desastre diciendo que cuando se introduzca el salario digno, las empresas van a ir a la quiebra, que no se le puede pagar al empleado más allá de $300 porque la economía no lo resiste. Claro que ellos cambian de carro cada año, claro que ellos salen de vacaciones al exterior llevando a toda su familia. ¿Cómo se va a implementar el salario digno? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué tiempo se necesita? ¿Cómo está financiado el mismo? Dentro del principio constitucional existe la redistribución de la riqueza. El que más tiene en este país tiene que pagar más impuestos. El que menos tiene que ser subvencionado. Y por lo regular el obrero, el empleado, siempre ha dado su fuerza de trabajo, su fuerza laboral, y jamás ha sido remunerado o ha vivido dignamente. Con el principio de equidad, con el principio de solidaridad dentro de la economía nacional, el salario digno significa que los ecuatorianos que tenían un INRI en la frente por ser empleados o trabajadores de vivir sumidos en la pobreza o en la miseria, hoy puedan generar una expectativa para tener un nivel estándar de vida que posibilite mejorar esas condiciones. Lo más importante, el plazo. ¿En qué tiempo se piensa implementar el salario digno? Eso va a ser... ¿Y cuál es el monto más o menos? ¿El de la canasta básica? El de la canasta básica, pero va a ser paulatinamente que se vaya implementando. Hay que entender que esta compensación económica no será parte integrante de la remuneración, como quieren hacerlo entender los empresarios, y no constituye ingreso gravable para el régimen de seguro social ni para el impuesto a la renta del trabajador. Eso hay que tenerlo muy claro. No, y hay que quitarle de la mente a muchos empresarios que pagar lo mínimo es cumplir con la ley, por eso se dice el mínimo. En fin, incentivos tributarios tenemos 3. Sí, básicamente un 3% al impuesto a la renta que pueden los... Va de 25 a 22. De 25 a 22. Aparte de ello, también existen zonas especiales donde los empresarios pueden, de hecho, de acuerdo a la reglamentación de la norma jurídica de este código, pueden tener muchos beneficios. Pensar, por ejemplo, en una zona especial en la Amazonía. Usted sabe que la concentración básicamente de Quito, Guayaquil. Se ha hecho en Quito y Guayaquil. ¿Por qué no pensar en zonas especiales? Zonas de frontera, Huaquillas, Macará. Por supuesto. También hablemos de la interoceánica, el eje multimodal número 5, Méndez Morona, donde conecta el Pacífico con el Atlántico a través del río Morona y el Amazonas. ¿Por qué no crear ahí una zona especial que nos permita despegar también a la Amazonía, a los amazónicos, con más trabajo, con más inversión y para mejorar nuestras condiciones de vida? Esto es para lo que se califica como zonas deprimidas, ¿no? Así es. Hay que entender también que con este código el 73% de la población económicamente activa, los agricultores, pequeños agricultores, ganaderos, pequeños comerciantes y también las personas que se dedican a la rama artesanal de diferente índole, pero dentro de la rama artesanal, van a tener la posibilidad de generar producción y productividad en base a 2 elementos propios. Lo que significa básicamente el crédito blando y lo que significa la asistencia técnica del Estado. Y no es que se castiga a quienes quieran poner industrias en Quito y en Guayaquil, ellos también reciben una serie de subvenciones, de exoneraciones. De ninguna manera, lo que se está más bien es partiendo del principio de la solidaridad que debe existir en la economía de acuerdo al principio constitucional, poner o marcar inversiones en sectores que antes jamás lo obtuvieron o tuvieron. Rapidito para terminar todo lo que tiene que ver con esto. Hay nuevas formas para contratar en el tema laboral, ¿no? Que era otro de los temas que se criticaba, pero que ahora se lo reglamenta de una manera clara, no como antes, que era la famosa rueda moscovita. Habían personas que tenían
30 empresas y paseaban al trabajador por todas ellas, o se las intercambiaban con otros empresarios. Bueno, siempre ha habido la visión, al menos, de proteger al trabajador, darle estabilidad luego de que laborara un año en una empresa. Pero hoy por hoy está prácticamente normado, no es necesario el espíritu o a lo mejor la vinculación que puede tener un informe de la Procuraduría General del Estado, sino que la misma norma está definiendo cómo se debe contratar, de qué forma se debe contratar y cómo asegurar al trabajador esa estabilidad que nunca más no más allá de 6 meses para determinadas labores, no más de un año, hay que dejar un espacio. Antes había esa famosa hubo gente que se hizo millonaria sin trabajar, simplemente tenía las empresas, se las prestaba a los empleadores y estos simplemente cobraban parte del salario sin hacer absolutamente nada. Era la más miserable. Gente que se hizo rica así. Era la más en fin, no sé para qué ganan tanta plata si el día que se mueran no van a llevar ni la caja, se la llevan. Así es. En las zonas francas. En las zonas francas, lógicamente, una exención de carácter total, y también las personas que quieren tener inversiones nuevas tienen hasta por 5 años la posibilidad de exoneraciones muy claras, y eso va a beneficiar básicamente que la gente vaya pensando en emprendimientos y esos emprendimientos a la vez vaya nutriendo de nuevo empleo a gente que hoy por hoy no tiene empleo. Entonces yo creo que este código armoniza todos los factores de producción, este código armoniza a todos los sectores, inclusive con una visión clara de hacia dónde debemos orientarnos como país actualmente, en el presente, a mediano y largo plazo. ¿Mayores controles en las aduanas? Por supuesto, tiene que haberlos, a pesar que se ha moralizado muchísimo las aduanas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Usted recordará que eso antes era botín político de la partidocracia, y en base a las prebendas políticas en el Congreso Nacional hacían y deshacían. ¿Cuántos contenedores quieres, decían en el Congreso, para pasar la ley? Para pasar la ley y para darte el voto. Entonces ahora realmente se ha moralizado muchísimo lo que es la legislación en el país. Habrá que avisarles a los señores del comercio que se equivocan cada vez que hacen la declaración de impuestos. Creen que las enciclopedias son cuadernos o viceversa. Así es. Entonces yo creo que ahora debemos todos ser éticos en el pago de los impuestos, porque hay una normativa inclusive que nos controla aún más, y lógicamente a los que no tienen o los que tienen muy poco para generar o para producir, el Estado a través de la política pública va con ese crédito blando y la asistencia técnica. Crédito para las pymes. Yo creo que eso es precisamente lo que digo. El 73% de la población económicamente activa están concentrados en lo que pueden ser los futuros microempresarios, pequeños empresarios o medianos empresarios. ¿Han escuchado ustedes, amigos, aspectos positivos de esta ley? Quisiera que el país conozca quiénes votaron en contra. Lógicamente, no podía ser de otra manera. No la oposición, porque la oposición, cuando es oposición, tiene mejores planteamientos que los que tenemos la Revolución Ciudadana. Si no, son las personas que se encargan de obstruir. Pero conozcamos con nombre y apellido. A mí me gusta decir quiénes fueron. Los compañeritos de Sociedad Patriótica. Sociedad Patriótica. Los compañeritos que decían defender al pueblo y hoy están con la oposición, con la derecha ecuatoriana, los señores del MPD. ¿Qué pensará el señor Gutiérrez? Pues que él habla de que todos estábamos mejor con él. Los señores del MPD. El MPD también. Por supuesto, decían ser de la izquierda. Perfecto. Defender al pueblo. ¿Quiénes más? Los señores de Pachacuti, que también decían estar con los agricultores, con los pequeños ganaderos, con los pequeños comerciantes. Termina siendo tonto útiles por supuesto, de la derecha, ¿no? Están haciendo el mismo papel. ¿Cuál fue el papel de lo que queda del socialcristianismo? PRIAN, los socialcristianos. Bueno, ellos siempre han estado encargados. O sea, Dios los cría y ellos se juntan. Son parte de la desgracia nacional. Nosotros lo que estamos es construyendo lo que nos dejaron en soletas, un Estado indiferente con los sectores más marginados y desprotegidos. Madera de Guerrero. También andaban por allí. Qué bien. Ya ustedes saben. Solamente fíjense por eso. Los que votan en contra de esto, ahí pueden saber, tener una idea de por dónde va la cosa. Si ellos votan en contra, quiere decir que el código está bien hecho.